Hola, buenas tardes. Me presento, soy María Carballo López, la coordinadora del grupo Ciutadanías, que es un grupo de investigación del Institut Català d'Antropología, que fue fundado en el año 2009. Las personas que formamos este grupo realizan o hemos realizado investigaciones donde las identidades sociopolíticas sean una parte importante. Nosotros partimos de la base de que las categorías identitarias son construcciones sociopolíticas, históricas y relacionales. Además de que cada uno puede tener o ha tenido investigaciones relacionadas con las identidades de diversos tipos, identidades en movimientos sociales, identidades de género, identidades de edad, identidades políticas, identidades de territorio. Aparte de todo esto, sí que trabajamos algunos aspectos, sobre todo teóricos, que nos ayuda, además de crecer como grupo, nos ayuda, además de crecer como investigadoras, a debatir e introducir nuevos aspectos y nuevas teorías y también nuevos modelos de investigación o nuevas formas de investigación. Y siempre relacionadas con la antropología, aunque dentro del grupo también hay gente que no proviene solo de la antropología, que también proviene de otras disciplinas. Desde el año pasado, como grupo, estamos trabajando la cuestión de la decolonialidad. Algo teórico, pero que también, como he dicho anteriormente, todas estas discusiones de grupo nos permite toda esta teoría aplicarla también en nuestras investigaciones o, por lo menos, en nuestro conocimiento a la hora de enfrentar estas investigaciones. Esta es la tercera sesión que hacemos sobre decolonialidad. La verdad es que las tres sesiones han sido muy interesantes, ¿no? Y van dirigidas a abrirnos también al público y discutir y también, digamos, compartir nuestras reflexiones con el público en general y con las personas que estén interesadas. Este tercer seminario tratará la decolonialidad desde un punto de vista más práctico. Hemos invitado a un profesor de fuera de Cataluña para que nos hable sobre una vertiente o nos dé nuevos instrumentos para tratar la decolonialidad, esta teoría o esta forma de investigación que nos puede ayudar y sobre todo muy interesante y muy en boga de cara a las investigaciones actuales. No me extiendo más, le paso la palabra a José Romero, que nos presentará a nuestro ponente y el tema que vamos a tratar hoy. José. Sí, buenas tardes. Disculpen si tienen un problema aquí con el internet, por eso me conecté tarde. Estoy tratando de resolverlo también desde el móvil, pero ya está. A ver. Pues. Listo. Ahora sí. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y todas. Hoy nuevamente continuando con las sesiones de diálogo y de discusión en torno a la colonialidad, contamos con la presencia, como ya señalaba María, un compañero que nos habla desde Andalucía, es el sur del reino. Es el compañero Javier García Fernández. Él es historiador, es especialista en estudios postcoloniales y en historia colonial moderna y contemporánea, y hace énfasis especialmente en los procesos de formación de imperios y en los procesos de descolonización político, económico y cultural. Es investigador, doctor en formación multidisciplinar en Ciencias Sociales y Humanidades, licenciado en Historia por la Universidad
de Granada, máster en Historia Contemporánea por la UNED y es doctora de Estudios Postcoloniales por la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. Entonces, bueno, sin más que añadir a ese extenso currículum de tan joven investigador, pues los dejo con el compañero Javier García Fernández, sin antes además dejar de añadir que el compañero también forma parte de las luchas por la descolonización y forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pues adelante, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, pues buenas tardes, José Romero, María Caballero, gracias, merci, por esta invitación a todos los compañeros y compañeras del Instituto Català d'Antropologia. Buenas tardes. Y bueno, pues es un placer estar aquí compartiendo estos diálogos, compartiendo estas reflexiones de temas emergentes, de temas que están de alguna forma aterrizando en las universidades, en los centros de investigación en el Estado español, de forma bastante tardía, y yo creo que esto es interesante reseñarlo, ¿no? El Estado español está siendo de alguna forma la excepción en el entorno europeo. Vemos como, por ejemplo, en Portugal, en Inglaterra, en otros lugares, ya hay una reflexión postcolonial bastante avanzada y han sido de alguna forma países que han sabido reencontrarse con los pasados coloniales o con sus legados imperiales, y no es así en el caso del Estado español, que se trata de un Estado que no ha sabido todavía o que no ha permitido que surjan nuevos diálogos postcoloniales y que haya nuevas formas de reencontrarse con ese pasado imperial del Estado español, ¿no? Eso es muy evidente, por ejemplo, en el lugar del que yo vengo, en Andalucía, en Granada, la Universidad de Granada y en otras universidades, digamos así, del Estado español, donde la discusión postcolonial no tiene aún un recorrido con la propia historia, por decirlo así, con la historia de España, con la historia de Europa. Y ese de alguna forma es lo que hace que este seminario para mí tenga un especial interés, que tiene que ver con cómo aterrizan estas propuestas descoloniales, postcoloniales en el ámbito específico de la historia, ¿no? En el ámbito específico de la investigación sobre el pasado, no solamente quizá en el ámbito de la historiografía, pero sí quizá en la antropología histórica o en la sociología histórica. O sea, ¿cuáles son las propuestas de una investigación no eurocéntrica, de una investigación no occidentalista, de una investigación que reconozca el legado colonial en las ciencias sociales, y qué posibilidades hay de hacer eso desde universidades al interior del Estado español, ¿no? Yo creo que la primera consideración sería una pregunta que se contesta en muchos lugares y que recoge voces emergentes desde muchas periferias, que significa, ¿qué significa descolonizar las ciencias sociales, ¿no? Ya habéis tenido en la anterior sesión a Ramón Grosfogel, que habrá incidido en ese tema, pero creo que siempre es bueno hacer algunos apuntes de cara a abordar el debate en más profundidad. ¿Qué significa descolonizar las ciencias sociales, ¿no? Y ante todo, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que en lo que ha sido durante toda la edad moderna y la contemporánea, el despliegue de un cierto tipo de poder, que ha sido el poder occidental, el poder colonial, el capitalismo, con su condición de patriarcal y racista, el poder no solamente se ha expandido en una dimensión colonial, sino que ha tenido también un proyecto epistémico. Ha tenido también un proyecto de interpretación del mundo y de una primera colonialidad del poder, o sea, de una primera condición política del colonialismo, de diferentes posiciones epistémicas, como digo, de diferentes periferias, de diferentes discusiones intelectuales que se han dado en el sur. Se ha llamado la atención en las últimas décadas sobre la condición del saber, o sea, la condición cultural del colonialismo, que se ha llamado imperio cognitivo, colonialismo cultural, colonialidad del saber. En las últimas décadas se ha llamado la atención sobre la condición intelectual que también tiene el poder occidental y que de alguna forma construye las universidades y las ciencias sociales. Por lo tanto, la expansión colonial también expande una cierta forma de interpretar el mundo. O sea, el imperialismo no solamente hace referencia a una cuestión política o económica, sino que el imperialismo llevó consigo también una forma de interpretar la realidad, una forma de representarla y una forma de insertar a los individuos y a las comunidades en la historia del mundo.
Y esto tiene que ver también con cuál es la historia interna de las propias disciplinas. Yo creo que la antropología ha sido pionera o ha sido vanguardista en afrontar esa condición colonial de la propia disciplina, ya que la antropología, y esto no es nuevo, fue la ciencia social que se encargó siempre del estudio del otro, y por lo tanto esa condición permitió que las discusiones coloniales o que el racismo se pudiese explicar de forma más evidente, pero esa reflexión sobre la condición colonial de la disciplina no se ha tenido en otras áreas como la geografía, la historia del arte, la ciencia política. Y yo creo que es importante resaltar que las ciencias sociales, como herramienta de interpretación de la realidad, surgen en un contexto colonial donde los países occidentales necesitan explicar el mundo y no siempre tenían herramientas. Por lo tanto, las ciencias sociales acompañan esa labor de exploración y explotación del mundo, ¿no? Por ejemplo, la geografía, a partir del 18, cumple un papel en la representación del mundo, en la cartografía, esa disposición que conocemos del mapamundi con Europa en el centro, ampliada de forma que todos los continentes sean de alguna forma equiparables, que equipara Europa a Asia, África o América Latina. Esa disposición norte-sur, que también conocemos en la geografía, parecen saberes neutrales, parecen saberes que interpretan de forma aséptica el mundo, pero en absoluto es así. O sea, interpretan el mundo de una forma en la que Europa tiene una centralidad muy importante y en la que tanto los mares como los continentes se reordenan en torno a esa centralidad de Europa. La antropóloga María Paula Meneses siempre dice que no hay 4 puntos cardinales, sino que hay 5. Y el quinto es el centro, ¿no? Ese lugar desde el que se dibuja Europa y desde el que se representa Europa en la geografía. Pero podríamos hablar también de la historia del arte, cómo se estudian ciertos monumentos que acompañan procesos políticos esencialmente de conquista, de ocupación de espacio público, de representaciones de conquista o de invasiones militares, lo cual está dando ahora una crítica por todo el mundo de confrontación con las estatuas, de movimientos sociales que derrumban estatuas. También en el Estado español hay un problema con la cuestión de la memoria histórica, ¿no? de las estatuas que tienen que ver con la dictadura militar, esa llamada franquista, pero que tenemos que empezar a denominarla como lo que es, una dictadura militar que ocupó simbólicamente los espacios y que la historia del arte en muchos casos se ha encargado de analizar esos monumentos o esas representaciones artísticas del espacio público para otros periodos, en América Latina o, por ejemplo, en Asia o en África. Pero también podremos hablar de la ciencia política, cómo ha privilegiado una cierta autoridad política que es el Estado, frente a otras formas de autoridad política, como son más comunitarias o de otra forma. Por lo tanto, yo creo que la reflexión que ya se dio en la antropología de la condición colonial de la propia disciplina, yo creo que es importante llevarla al resto de ciencias sociales. Yo considero que la historia ha sido, de alguna forma, la última disciplina que se haya incorporado a esta discusión, porque la historia, con H mayúscula, se le ha otorgado por parte de las universidades y del Estado una legitimidad estatal especial. La historia del Estado ha sido la historia total, por encima de la cual ya está la historia universal, y la historia se ha encargado, de alguna forma, de las representaciones totales. O sea, la historia se ha encargado de construir toda esa serie de narrativas sobre el pasado que permiten a una sociedad proyectarse en el futuro. O sea, ya Walter Benjamin anunció esto y está en toda una, vamos a decirlo así, filosofía de la historia crítica, como quien define el pasado es quien se apropia de la capacidad de proyectar el presente. Por lo tanto, la historia ha tenido de alguna forma una relevancia especial en los intereses de los estados y en los intereses de los centros de poder a la hora de representar esos pasados para tener la capacidad de proyectar futuros. Entonces, bueno, como decía, en el momento en el que surgen las ciencias sociales, hay una dominación colonial y quien tiene capacidad de generar consenso y de generar ciencias sociales es una minoría de la humanidad. El 80% de las sociedades del mundo están fuera de esa capacidad de enunciar ciencias sociales. Por lo tanto, en la medida en la que se empiezan a producir procesos de descolonización, ya sea, por ejemplo, la independencia latinoamericana en el 19, o ya sea la independencia en África y en Asia a lo largo del 20, los emergentes países, los países que emergen, los países independientes, comienzan también a comprender la necesidad de una forma propia de interpretar el mundo.
O sea, las descolonizaciones, los procesos de independencia, las luchas de liberación, las luchas por la soberanía nacional, las luchas anticoloniales, comienzan a disputar una nueva forma de interpretar el mundo. Y a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, hemos visto cómo en estas sociedades independientes, o en estos países emergentes, comienza a haber una discusión muy importante en torno a cómo se está representando el mundo en el periodo postcolonial. Yo creo que ahí una de las figuras centrales sería Frantz Fanon, un militante del Movimiento de Liberación de Argelia, pero era de Martinica, que bueno, o sea, participó en la lucha en el nacionalismo martiniqués, pero también en el Movimiento de Liberación en Argelia. Frantz Fanon llamaba la atención sobre el hecho de que la violencia de la conquista y la violencia colonial había fundado una nueva subjetividad en la sociedad colonizada, por la cual las sociedades colonizadas ya se representaban a sí mismas como colonizadores. Es decir, la referencia psicológica y la referencia cultural de la sociedad dominada estaban predispuestas por elementos culturales que producía el colonizador. Por lo tanto, a pesar de que había una independencia política, había una absoluta dependencia cultural en términos de desarrollo de los países, en términos de representaciones políticas, en términos de proyecto económico para los nuevos países independientes. Y Frantz Fanon llama la atención hacia el final de su vida, en su obra Los condenados de la tierra, donde llama la atención sobre los peligros en los que están cayendo los países independientes, por ejemplo Ghana, que en los años 50, pero también otros países, de que Fanon llama la atención sobre el hecho de que se están reproduciendo patrones culturales una vez que se han obtenido las independencias, ¿no? Y Fanon más tarde va a dar lugar a todo, o sea, está dentro de lo que se puede llamar se han llamado los marxismos negros, pero también el comunismo africano, o sea, autores como Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, Samora Machel, que plantean la especificidad de la pregunta del qué hacer, de la lucha de liberación nacional, qué hacer tras la independencia, ¿no? O sea, qué implica una independencia en un contexto africano y cómo se construye la serie de narrativas, de forma de interpretar el mundo que genera una desconexión cultural con el centro. Yo creo que las luchas anticoloniales son el gran antecedente de todas las teorías de las que hoy estamos hablando, como el poscolonialismo, la teoría decolonial, la epistemología del sur. Las luchas anticoloniales son para mí el gran pilar fundacional de todo esto, pero más tarde vemos, por ejemplo, también el orientalismo, que tiene lugar en los años 70-80, lanzado por Edward Said, ¿no? que critica la capacidad que tiene el poder de representar a sus súbditos y la capacidad que tiene Occidente de representar bajo eso que se llama el Oriente a todo lo que está fuera de Occidente. Esto da lugar también a una reflexión sobre las representaciones culturales. O sea, en qué medida las representaciones sobre la periferia se construyen en el centro. Y en qué medida las formas en las que las propias sociedades periféricas tienen de autorrepresentarse están atravesadas por las culturas producidas en el centro. Y en qué medida podemos escapar a esta lógica o no podemos escapar, o al menos hay que ser conscientes de ello. También los estudios postcoloniales que surgen en la India y en África, en el contexto sobre todo del mundo colonial francés y británico, tienen esta discusión. O sea, las literaturas postcoloniales, la novela, la narrativa, la poesía, ¿en qué medida están produciendo una forma de entender el mundo que va más allá del legado de los colonizadores? ¿En qué medida hay representaciones culturales que van más allá del legado eurocéntrico y del legado occidentalista en los países africanos y asiáticos? Hacia los años 90 llega una nueva forma una nueva teoría crítica que conocemos como la teoría decolonial, y de esto ya ha hablado Ramón Ramón Grosfogel, y José Romero también conoce estas discusiones. La teoría decolonial creo que ha conseguido vamos a decirlo así, una intensidad especial respecto al resto, porque no solamente hace una crítica a la colonialidad, una crítica al colonialismo después de la independencia, sino que la teoría decolonial atraviesa la cuestión de la modernidad. Esa modernidad que a partir de 1492 se expande, hace que Europa se expanda al mundo, pero esa modernidad que está imbricada con la colonialidad. Por eso yo considero que la teoría decolonial, al poner en el centro la crítica a la modernidad, de alguna forma ha ocupado espacio en la era de la posmodernidad. O sea, cuanto la modernidad más
más se repliega, la crítica de la colonialidad y de la teoría colonial ha sabido ocupar esos espacios. O sea, un poco más tarde, ya en la primera década del siglo XXI y la segunda, surgen las epistemologías del sur, que está de alguna forma más lanzada por Boaventura de Sousa Santos y que se lanza desde el sur de Europa, desde Portugal. Y la epistemología del sur lanzan una cuestión que va a ser transversal, yo creo, que a la discusión durante estos años, que tiene que ver con cuál es la legitimidad que se otorga a diferentes conocimientos. O sea, la epistemología, entendida como la disciplina que discierne qué conocimiento es válido, qué conocimiento no es válido, la epistemología también está condicionada por una teoría del poder. Y cuál es la legitimidad que se le otorga a ciertos conocimientos y cuál es la legitimidad que se le otorga a otros conocimientos. ¿Qué conocimientos son legítimos para construir teoría de la verdad, para construir historia, y qué conocimientos están al margen de aquello que nos permite construir historia? Bueno, esta es una lectura un poco general, introductoria, pero sí quería llamar la atención sobre esa condición necesaria de relación entre el poder y el saber, y cómo una lucha de descolonización también está acompañada, siempre han estado acompañadas de propuestas epistémicas y de propuestas que tenemos de interpretar el mundo. Disputar la forma que tenemos de representar el mundo. En esta sesión a mí me interesa plantear una serie de reflexiones más bien sobre las metodologías de estudio de la historia. Con esto quiero decir que las reflexiones que voy a proponer pueden servir quizá para historiadores que tengan la explicación en sus investigaciones, pero también para antropólogos o antropólogas que necesiten un marco de historia en sus investigaciones. Es decir, muchas de las investigaciones que se hacen en antropología requieren prácticas de historia, requieren historiografía, ya sea para situar históricamente una cierta comunidad, para darle un discurso histórico a su investigación. La antropología no se entiende normalmente, salvo casos excepcionales de antropología aplicada, la antropología no se entiende al margen de la historia. Los grandes discursos historiográficos. Digo esto porque a pesar de que la antropología sí que tiene ya un trabajo previo muy importante en crítica del occidentalismo, en crítica del racismo, en muchas ocasiones cuando se acude a la historia se peca de una historia muy eurocéntrica. O sea, podemos estar haciendo una tesis doctoral o una investigación sobre las luchas indígenas en Bolivia, muy solidaria, tratando de poner en valor las luchas sindicales del campesinado indígena en Bolivia, pero a la hora de reconstruir la historia de América Latina podemos estar cayendo en un eurocentrismo galopante que lo que hace de alguna forma es insertar nuestra investigación en un recorrido eurocéntrico. Por lo tanto, considero que desde la antropología, al acudir a la historia, se sigue reproduciendo elementos profundamente que tienen que ver con una filosofía de la historia que es muy eurocéntrica. Yo creo que la primera reflexión que quiero traer, que es algo que está muy dentro de la propia historiografía, pero que en otras disciplinas quizás no se tiene la sensibilidad, es la diferencia que existe entre historia, pasado, memoria y recuerdo. O sea, esto es algo que no en todas las disciplinas se tiene una lectura de estos cuatro conceptos que muchas veces se confunden, ¿no? por ser la historia de la disciplina que estudia el pasado. El pasado sería el objeto de estudio. Entonces, creo que es importante que comprendamos que la historia tiene que ver con las narraciones oficiales del pasado. O sea, todo eso que llamamos la historia, las historias, tienen que ver con narrativas oficiales que normalmente están apoyadas por instituciones. O sea, la historia de Cataluña, la historia de España, la historia de Andalucía o la historia de Venezuela, normalmente son narraciones oficiales que cuentan con el apoyo de instituciones. Y digo esto porque es muy difícil hacer una historia sin un contrato, sin una beca, sin apoyo institucional, totalmente a contrapelo. Por lo tanto, parte de las narrativas que se construyen, de las narrativas oficiales, tienen este elemento de apoyo institucional que no debemos dejar de lado, ¿no? En segundo lugar, el pasado es el objeto de estudio en sí. El pasado es todos aquellos hechos que ocurrieron, y creo que es importante señalar esto porque el pasado no existe. Eso ya parte de la arqueología procesual y postprocesual y
ya tienen muy asumido que el pasado no existe, pero en otras disciplinas esta reflexión no se tiene tan presente. El pasado no existe y lo que estudiamos son hechos del presente. Aunque estudiemos la Alhambra o aunque estudiemos, ¿no? Digo esto porque todo es contemporáneo. O sea, hay una parte de la antropología que sigue siendo bastante eurocéntrica, que cuando acude a África, o cuando acude a ciertas comunidades fuera de Europa, traza como estas disrupciones, como si hubiese comunidades que no son contemporáneas a lo que está sucediendo ahora. Entonces, con esto quiero decir que el pasado no existe, y esto es una teoría, una hipótesis que está muy presente desde hace ya décadas en los estudios históricos, pero que no se tiene tan en cuenta fuera de la propia historiografía. En relación a la memoria, yo creo que es importante, sobre todo en el ámbito de las entrevistas, de la historia oral, de la historia de vida, entender que la memoria tiene que ver con un conjunto de ideas, de representaciones, a veces de vivencias o no, que se acumulan en sujetos más bien comunitarios, más bien de pequeña escala, y que está atravesada por 2 o 3 generaciones, que es a donde llega de alguna forma los conocimientos orales mayormente, ¿no? O sea, se entiende que la memoria a nivel comunitario no suele durar más de 2 o 3 generaciones, y esta memoria no siempre tiene una correlación con la historia, porque esta memoria no siempre tiene un apoyo institucional, no siempre hay una estructura estatal que financia la investigación, la escritura y la representación de estas memorias, ¿no? Y en cuarto lugar, el recuerdo, que tiene que ver con hechos muy personales y que se recoge con mucha viveza, por ejemplo, en las historias orales o en las historias de vida, ¿no? Por lo tanto, separar estos conceptos que son importantes a la hora de no caer en reproducciones que muchas veces sucede, ¿no? De confundir el pasado con la historia o de confundir la memoria con el recuerdo. Lo siguiente creo que sería observar cuál es el papel, yo diría que del Estado, y cuando hablamos, por ejemplo, del caso del Estado español, pero si nos vamos a otros territorios más allá del Estado español, ¿cuál es el papel, cuál es la función colonial del Estado a la hora de preservar el legado histórico? O sea, ¿en qué medida el Estado tiene un papel para custodiar el pasado y en qué medida los investigadores nos vemos obligados a acudir al Estado para analizar o para interpretar esos hechos del pasado? Y, por ejemplo, creo que esto es importante, como decía antes, en historia, para la cuestión de los archivos. O sea, cuando estudiamos una comunidad y acudimos a un archivo, esto lo plantea el profesor Boaventura de Sosa Santos en el último libro, El fin del imperio cognitivo. Boaventura apuesta por desmonumentalizar la historia. O sea, cuando hacemos historia de un país o historia de una región y estamos haciendo hincapié en sus monumentos o en aquello que se custodió por la historia del arte, en realidad tiene que ver con una serie de representaciones de las cuales se ha encargado el Estado o otras instituciones subestatales. Pero normalmente esos monumentos son dispositivos que anclan una cierta visión, una cierta historia oficial a las memorias colectivas. En segundo lugar, como decía, el archivo. Los archivos custodian documentación de aquellas sociedades que eran representadas por el Estado. Por lo tanto, cuando hacemos historia de los moriscos o cuando hacemos historia de diferentes poblaciones indígenas, no siempre el Estado custodió a esas comunidades en el pasado, porque eran expulsados, porque eran prohibidos, porque eran infieles, porque estaban fuera de las instituciones estatales. Por lo tanto, el archivo no es suficiente. O sea, porque el archivo es la custodia del Estado sobre ese pasado y evidentemente representa, tiene documentación de aquellas comunidades que eran consideradas humanas, pero no se puede estudiar o es difícil estudiar la población afroeuropea, de la población afroandaluza, los moriscos, los judíos, solo en el archivo. ¿Qué pasa con ello? Pues que es más fácil hacer una tesis doctoral sobre las repoblaciones castellanas en Andalucía que sobre los moriscos. Es más fácil hacer una tesis doctoral sobre aquello que hay documentación en archivo que sobre aquello que no hay documentación en archivo y que nos requiere una transdisciplinaridad y acudir a estudios culturales, a las músicas populares, a dar un rodeo, porque el Estado no custodió el pasado de estas comunidades. También sucede con las lenguas minorizadas. Es decir, Igor Rodríguez Iglesias, por ejemplo, que es un lingüista que está haciendo unos trabajos muy interesantes en esta línea, plantea el problema del racismo lingüístico. O sea, cuando acudimos a estudiar una comunidad,
y yo creo que esto en Cataluña es mucho más evidente que en el resto del Estado español, ¿no? O sea, cuando hay una lengua que es minorizada y cuando hay una lengua que tiene el apoyo estatal, o sea, hay toda una serie de representaciones que no se pueden traducir a otra lengua. O sea, hay toda una serie de vivencias colectivas, hay toda una serie de memorias de largo alcance que no se pueden traducir y que no se pueden representar en otra lengua. Y yo creo que esto en el ámbito de América Latina es muy significativo porque no se puede hacer una cierta historia de pueblos indígenas acudiendo solo al registro en español. No, y de tal manera no se puede hacer una historia de Andalucía sin el componente árabe. No se puede hacer una historia del Estado español sin el componente lingüístico minorizado que existe. Y eso detenta también, como digo, el papel del Estado para asegurar una única historia oficial, que en su caso se reproduce a través de la lengua. También lo podemos encontrar con el Estado. O sea, cómo casi siempre acudimos a investigar y nos situamos en contextos nacionales, cuando el Estado-nación es un producto específicamente de la Europa occidental que no cobra sentido a la hora de entender fenómenos sociales más allá de la Europa occidental, y de alguna forma en las investigaciones se sigue reproduciendo el hecho nacional y el hecho estatal. O sea, el siglo XX fue el siglo donde todas las autoridades políticas se sustituyeron por Estados-nación y se privilegió el Estado-nación, sobre todo el Estado, porque hoy podemos ver cómo la nación sigue siendo un constructo en crisis y en reformulación constante, pero el Estado ha sido la autoridad política, por excelencia privilegiada por la universidad, por las ciencias sociales y por el poder occidental. Y además del Estado también creo que es importante para comprender cómo opera el colonialismo en la larga historia de las sociedades, la cuestión de la escala. O sea, en la antropología histórica ya hay un trabajo importante y creo que es necesario seguir cuestionando la escala, en el sentido en el que la mayoría de historia, la mayoría de investigaciones históricas siempre hacen referencia a contextos nacionales y continentales, es decir, Francia, Europa, Bolivia, América Latina, cuando en realidad los procesos de expansión colonial, los procesos de conquista, hay otros sujetos que dicen muchas más cosas que son siempre subregionales. Por ejemplo, el sur de Europa. O sea, ¿en qué medida hay una lógica de capitalismo dependiente en Europa que atraviesa a los territorios del sur de Europa? ¿O en qué medida el Caribe o el norte de África? O sea, las tendencias históricas se observan, considero, se observan mejor en subregiones que de alguna forma fragmentan el esquema colonial de nación-continente, por la cual es una excusa para situar a Europa en el centro, como he planteado antes, a través de la cartografía de esa representación de Europa como continente. Cuando, para estudiar la historia de Bolivia no solamente sería Bolivia, Latinoamérica, sino comunidades quichua y los Andes. Y esas escalas siempre se pierden en las investigaciones porque no hay una reflexión sobre el componente colonial del hecho nacional o el componente colonial del hecho continental. Y yo, si tuviésemos que dar alguna, ¿cuáles son las líneas por las que se puede superar esta, vamos a decirlo así, esta forma colonial de investigar históricamente, o sea, esta forma eurocéntrica de pensar históricamente? Si hablamos, si llevamos el debate a cómo Europa piensa al otro, que yo creo que sigue siendo el puntal en el que muchos europeos críticos tratan de superar este eurocentrismo y siguen reproduciendo, o seguimos reproduciendo muchos de los elementos de los pilares fundamentales de ese proyecto eurocéntrico y colonial, yo creo que de alguna forma habría que empezar a cuestionar lo que sea, todo ese pensamiento del mestizaje, del hibridismo, que está ya dentro de la propia antropología y que está también dentro, o sea, que señala parte de estas cuestiones. Cuando se señala, por ejemplo, que América Latina es una sociedad mestiza, o, por ejemplo, cuando se habla de la sociedad bigarrada, para hablar de Bolivia, de alguna forma nos contrapone como si Europa no fuese una sociedad bigarrada o no fuese una sociedad mestiza. O sea, cuando señalamos todo lo no occidental como mestizo, como híbrido, como mezcla de cultura, de alguna forma, sin quererlo, estamos contraponiendo a una Europa que no es mestiza y que no es híbrida, una Europa que es homogénea, que es blanca, que es desarrollada, que es occidental, que tiene, ¿no?
Y eso, de alguna forma, limita nuestra capacidad para pensar Europa, desde una perspectiva no eurocéntrica, limita nuestra capacidad para dialogar con el mundo, porque nos asumimos como personas uniculturales, homogéneos, o sea, una nación con un solo pasado, y sigue siendo, yo creo que uno de los grandes retos de la crítica a esa Europa colonial es volver a pensar Europa también desde ese hibridismo, también desde esa violencia sufrida, también desde esas conquistas, también desde la islamofobia, ¿no?, que implica la conquista del Andaluz, la formación del Estado español, la violencia contra las minorías raciales, étnicas, nacionales, que se dan en la propia Europa y que dan cuenta hoy de muchas de las tensiones que estamos viviendo en la Europa de la segunda década del siglo XX. Hemos visto el caso escocés hace muy poco, el caso catalán, evidentemente, esa reformulación de las identidades que se da en contraposición con el Estado, nos tiene que hacer pensar que esas categorías con las que señalamos lo que se ha llamado el mundo primitivo, el mundo no occidental, como es que es híbrido, nos ha llevado a pensar lo híbrido como problema, el mestizaje como problema, el plurilingüismo como problema, el plurietnicismo como problema. Y en realidad lo que hemos hecho ha sido construir una excepción, o sea, construir a Europa como una excepción en la historia mundial, una excepción de homogeneidad, lo cual bloquea la capacidad para pensar Europa y en cierto modo, en cierto sentido, creo personalmente que arrastra esa crisis que tiene la ciencia social en Europa. Arrastra la incapacidad de Europa para pensarse a sí misma y para pensar el mundo. Y es que la historia de Europa se ha pensado como la historia del mundo. Entonces, cuando Dipe Chakrabarty dice provincializar Europa, lo que nos está llamando es volver a colocar a Europa como una parte más del mundo. Volver a colocar a Europa como otra de las periferias del mundo, que es lo que fue en la larga historia universal. Europa siempre fue una periferia del mundo, de Asia, del Mediterráneo, hasta prácticamente el siglo XVIII en adelante. Por lo tanto, yo creo que la antropología tiene ese aporte para dar a la historia, que es volver a hacer una mirada al otro, pero a la sociedad europea. Y pensar históricamente que no son más, quiero decir, la sociedad del mundo, las sociedades del sur global, no tienen ese componente mestizo al cual se piensa como problema, al cual se le piensa como impedimento para el desarrollo, sino que el colonialismo ha conseguido que pensemos el mundo de esa forma tan diversa y ha conseguido al mismo tiempo que se construya esa excepción en Europa, por la cual entendemos que Europa es, como digo, un todo homogéneo. Todas estas metodologías que planteo, lo que creo que nos permiten es construir otros discursos históricos en las investigaciones antropológicas. O sea, construir otro tipo de filosofía de la historia por la cual el desarrollo no va de Europa al mundo, sino que ese capitalismo dependiente, ese capitalismo contemporáneo, se ha construido en un contacto violento entre Europa y el mundo. O sea, el capitalismo, que es de alguna forma no solamente un hecho económico, sino que el capitalismo es un hecho civilizatorio, o sea, la modernidad colonial, el capitalismo, el patriarcado y el racismo, como dice Ramón Grosfogel, tiene que ver con un sistema civilizatorio que se ha encontrado con el otro en clave de violencia y de conquista. Y eso ha reformulado las sociedades del mundo, de África, de Asia, de América Latina, pero también en Europa. Y volver a pensar ese encuentro, yo creo que requiere de esta crítica que normalmente ha estado muy presente en la antropología cuando hemos estudiado sociedades extraeuropeas y requiere también darle otra formulación histórica al papel de Europa en el mundo. O sea, una formulación no central, una configuración en la que la serie de teorías y la serie de parámetros culturales con las que Europa explica al mundo no son objetivas, proceden de una experiencia histórica muy concreta, que es la experiencia de Europa, por lo tanto son inservibles para explicar, al menos en su totalidad, a otra experiencia. Y ya para cerrar, yo diría una última cosa. Yo creo que una antropología poscolonial o una historia poscolonial, a la hora de explicar fenómenos hechos del pasado, de sociedades no europeas o de sociedades que no son los espacios del propio investigador, ha de tener en cuenta las tradiciones locales, a las tradiciones intelectuales locales.
sea, no vale con reunir un conjunto de investigadores o investigadoras europeos para explicar cualquier territorio del mundo, aunque sean muy anticapitalistas, aunque sean feministas, aunque sean antiimperialistas. La antropología y la historia están obligadas a tomar en cuenta a las voces locales, a los intelectuales locales y a las tradiciones teóricas de cada contexto, para historizar esos procesos que han llevado a esos países a ser lo que son, y para historizar qué ha llevado a esos movimientos sociales críticos a enunciarse de la forma que se enuncian. Yo creo que sin contemplar a las tradiciones intelectuales locales, difícilmente se pueden comprender fenómenos históricos como pues la década ganada, el anticolonialismo en África, el marxismo asiático, sin darle categoría epistémica a los intelectuales y a los pensadores locales, lo cual prácticamente no se ha hecho aún. Quiero decir, incluso hasta dentro del pensamiento crítico, cuando se va a estudiar un fenómeno más allá de Europa, casi siempre los marcos teóricos están reunidos por un conjunto de pensadores y pensadoras de la Europa, y normalmente la Europa occidental, que pueden ser grandes pensadores, esto no se pone en duda, pero si no se pone en diálogo con otras voces y con otras tradiciones intelectuales, van a seguir explicando el mundo desde la experiencia europea. Y yo creo que es uno de los problemas que ha llevado a la crisis actual de las ciencias sociales en Europa, de la crisis no solamente de las ciencias sociales, sino también del pensamiento crítico y de la filosofía europea, de la ciencia política en Europa, de la sociología, esa incapacidad de Europa para dialogar con el mundo. Como dice Boaventura Sousa Santos, después de 500 años Europa perdió la capacidad. Después de 500 años de capitalismo, racismo, patriarcado y colonialismo, Europa ha perdido la capacidad de dialogar con el mundo y se ha cerrado sobre sí misma, generando monstruos como el fascismo, la extrema derecha, fenómenos violentos en la propia Europa, que tiene que ver con que Europa tiene que escuchar a otros intelectuales, tiene que escuchar otras voces, tiene que escuchar otras tradiciones teóricas y otras tradiciones intelectuales, no solamente para comprender al mundo, sino también para comprender de nuevo la propia Europa. Yo con esto lo dejaría por aquí. Podemos pasar a, si queréis, no sé si hay preguntas, si hacemos... Vale, pues muchas gracias, Javier, por tu intervención. Siguiendo un poco con la dinámica que hemos tenido en otras sesiones, ahora pues tendremos al profesor José Sánchez con sus preguntas y comentarios o intervenciones que no quitan que también quienes nos acompañan por el chat puedan también realizar preguntas y comentarios a la presentación que acaba de compartirnos Javier. Pues, José. Gracias, José. Bueno, primero muchas gracias, Javier, por la interesante intervención, que ha situado la conversación en un plano tal vez más pragmático para nosotros antropólogos, porque si no siempre estaríamos hablando sobre teorías abstractas, ¿no? Y de qué manera podemos, de alguna manera, situar esto de la decolonialidad en nuestros puntos de vista. Sin embargo, yo aquí quiero un poquito, soy un poco abogado del diablo, ¿no? Para que de alguna manera también podamos ser críticos también con las propias perspectivas decoloniales. Y ahí, siguiendo la lectura que estoy realizando, todavía no he acabado, de un libro publicado en el 2020 titulado Piel Blanca, Máscaras Negras, dándole la vuelta al título de Fanon, cuyo subtítulo es Crítica de la razón decolonial, un libro publicado en México en noviembre de 2020, supongo que lo conocéis. Me gustaría poner sobre la mesa algunos problemas, ¿no?, que se manifiestan en ese libro, ¿no? En primer lugar, esa cosa, ¿no?, que voy a solamente a remarcar tres cosas, tres puntos. En primer lugar, la idea esa de que la decolonialidad se construye desde departamentos norteamericanos, que lo que parece que está realizando es una deconstrucción, si queréis decirlo así, del pensamiento crítico latinoamericano, desde un pensamiento que llega desde los Estados Unidos, muy claramente, hacia América Latina, ¿no? De alguna manera, esa idea de que el pensamiento crítico latinoamericano se vería, curiosamente y paradójicamente, colonizado desde lo decolonial que viene de los Estados Unidos
imponiendo alguna otra forma de pensar. En segundo lugar, también me gustaría remarcar algo que con Javier me parece interesante, ¿no? Eso de que observar el papel del Estado, o el papel colonial del Estado, ¿no? Y ahí eso me permite entrar en la segunda de las cuestiones, esa cuestión del colonialismo interno, a veces también tampoco tenida en cuenta desde los estudios decoloniales, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Y en particular también por mi experiencia de investigación, ¿qué ocurre en un Estado cuando el Estado es un Estado emancipatorio hacia un Estado postcolonial, por ejemplo, en el norte de África? ¿De qué manera lo miramos? ¿Cómo lo situamos en nuestras formas de análisis, ¿no? Porque es evidente que puedo entender que el Estado-Nación es algo que se construye en el siglo XIX, se extiende durante el siglo XX y llega a posterioridad, llega hasta nuestros días, sobre todo, bueno, por mi conocimiento, en el norte de África muy claramente, Argelia, Túnez, Marruecos, pero también Egipto, aunque fuera un poco anterior a eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué historia están consolidando, ¿no? En esos lugares? ¿Qué historia están consolidando y qué narrativas? ¿Qué hecho? ¿Cómo se establece la relación entre lo nacional y lo estatal ahí? ¿Cómo funcionaría eso? También me parece un punto interesante para debatir, ¿no? Y por último, esa gran crítica que se le ha hecho continuamente a los estudios decoloniales de la idea de ese imperialismo simbólico, ¿no? Esa idea de intentar socavar los conceptos y categorías habituales de las ciencias sociales por unas nuevas formas, unas categoriales y conceptuales que han sido acusadas de imperialismo simbólico. Yo solamente quería dejar esto encima de la mesa para que podamos establecer un diálogo y un debate que sea enriquecedor para todos. Me parece que son tres de las críticas que más se están realizando hacia los estudios decoloniales en este momento desde las ciencias sociales. ¿Contesto esta ronda o queréis? ¿Contesto? ¿Sí? Sí, Javier, que ningún problema. Luego, cuando ya, a ver si así de esta manera Vale. el público se anima. Pues bueno, o sea, respecto a la primera, que yo creo que es un poco bueno, o sea, como, digamos, de alguna forma, el preámbulo a toda discusión decolonial tiene que ver al principio con una justificación que tiene que hacer la teoría decolonial, como todo pensamiento crítico. Yo te diría que, bueno, ese libro que acaba de salir no es el único, hay varios que son contundentemente críticos con la decolonialidad. Me parece problemático que sea la única lectura, diríamos así. Es como si para saber lo que sucede en Cataluña ves La Sexta. Entonces estás mal informado, ¿no? Entonces, si para saber lo que es la decolonialidad lees una obra así, pues, quiero decir, redunda una serie de cuestiones que considero que tienen que ser complementadas con otras muchas lecturas, ¿no? Este es un libro muy reciente que deja fuera los grandes debates que desde el 92, que fue cuando apareció la palabra decolonialidad por primera vez, o sea, hay 30 años de discusiones y ese libro yo creo que no representa, ¿no? Entonces, no puedo entrar a discutir las propuestas del libro porque no conozco el libro, entonces yo creo que lo ideal sería que un pensamiento crítico no se tuviese que autojustificar antes de enunciarse, ¿no? En segundo lugar, con la cuestión que planteas, que creo que sí que es bastante interesante, ¿no? De cómo ciertos autores de la decolonialidad vienen de Universidad del Norte global, ¿no? Claro, es que esos países de donde ellos procedían fueron invadidos, entonces hubo corrientes migratorias fruto de la historia colonial y los puertorriqueños se tenían que ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces, gracias a las luchas sociales por los derechos raciales, hubo cuotas en la universidad y los puertorriqueños obtenían becas para hacer doctorados. Entonces, eso no es culpa de los países colonizados, sino en todo caso una consecuencia postcolonial. En segundo lugar, yo diría que, claro, ha hecho falta que haya académicos diciendo lo mismo en universidades del norte para que sean escuchadas las cosas que ya se decían en el sur hace 200 años. Es decir, Mariátegui ya decía eso, pero hasta que no lo recuperó Quijano no se puso eso. Frantz Fanon ya decía eso, incluso lo prologó Sartre en Francia, pero hizo falta que lo prologara Sartre en Francia para que una parte de la izquierda francesa lo tuviese en cuenta. Y con esto otras muchas cosas. Gloria Anzaldúa ya hablaba del pensamiento fronterizo, pero hizo falta que hablase Miñolo sobre esto. Entonces, yo sí considero que de alguna forma estamos obligados a reconocer que los discursos hegemónicos se producen en el centro. Es decir,
Si yo mañana consigo una beca de investigación y me voy a Barcelona, evidentemente Barcelona es un lugar de enunciación mucho más privilegiado que Granada. Y entonces parte de eso tiene que ver con que los discursos hegemónicos se producen en los centros. Marx se tuvo que ir a Londres para producir El Capital. Quiere decir, los exiliados se van a los centros de poder porque ahí es donde hay discusiones intelectuales que tienen capacidad de proyectarse al mundo, ¿no? Y lo cierto es que el papel de ciertos académicos en universidades norteamericanas le ha dado una capacidad de enunciación a estas teorías que no tenían este mismo pensamiento cuando se producía pues, en Honduras, en la lucha de liberación, en el Frente Sandinista, en diferentes luchas que no tenían un altavoz internacional. En segundo lugar, me interesa mucho lo que dices del colonialismo interno porque por otros motivos creo que es central para pensar el Estado español, pero yo sí que creo que se ha tenido muy en cuenta. O sea, si tuviésemos que hablar de los antecedentes de la teoría decolonial, por ejemplo, yo creo que ya se ha puesto sobre la mesa el papel del marxismo negro, el papel del neocolonialismo de Kawame Nkrumah, el papel del colonialismo interno de González Casanova, que a su vez recoge toda una discusión de los marxistas negros que se daba dentro de los Estados Unidos. O sea, hay una genealogía teórica que se condensa en el concepto de colonialidad. Lo cierto es que parte de las investigaciones recogen solamente el concepto de decolonialidad o de colonialidad y no tienen en cuenta todo ese bagaje de los marxistas negros, del marxismo latinoamericano, del comunismo en África, pero yo sí que creo y estoy de acuerdo contigo en que hay que volver a poner sobre la mesa el colonialismo interno que se da al interno de los propios estados, ¿no? En el caso español, muy evidente, lo que Gramsci llamaba una cuestión meridional, que se da ¿no? de todas unas periferias que existen dentro del Estado y que nos permite pensar de nuevo el Estado italiano, el Estado español, el Estado francés y todas las colonialidades internas que han arrastrado históricamente. No tiene que ver con una cuestión de las últimas décadas, sino de los últimos siglos, ¿no? Esos largos colonialismos internos. En tercer lugar, plantea una cosa que también es muy interesante y es que, claro, la gran diferencia, ¿no?, entre el concepto de periodo postcolonial y estudios postcoloniales, ¿no? Es decir, la mayoría de independencias en África, como en otros países, se llevan a cabo por élites coloniales. Y con esto quiero llamar la atención sobre una idea que es compleja, que no siempre tenemos en cuenta, que es que el colonialismo no tiene afuera. O sea, el colonialismo, como dice Boaventura Santos, es una co-creación, al igual que el capitalismo, el colonialismo es una co-creación. Y no se entiende el colonialismo sin el papel de las comunidades locales, de los contrapoderes locales, del papel entre élites, oligarquías locales y gran capitalismo. No se entiende el colonialismo global sin la colaboración de las élites locales. Y esas élites locales, en muchos casos, fueron los artífices de la independencia. Hay por ahí un chiste mexicano que dice que la conquista de México le hicieron los mexicanos y la independencia a los españoles. Porque nadie nace independentista. O sea, los movimientos independentistas se conforman históricamente. Ni José Martí ni Bolívar nacieron independentistas. Fueron autonomistas, fueron regionalistas, fueron nacionalistas y fueron independentistas. Yo creo que en la sociedad catalana también hemos visto, o sea, en la confrontación con el Estado, los propios militares españoles en Venezuela se hicieron independentistas. Estoy hablando de Simón Bolívar. Estoy hablando ¿no? O sea, el propio ejército español en Venezuela creó una élite venezolana que lo independizó. Y esto tiene que ver con lo que tú me planteas de los estados africanos. Claro, las élites que llevaron a cabo la independencia, en algunos casos eran élites coloniales. Eran los mismos que estaban administrando el país bajo el colonialismo, pasaron a administrar el país contra Occidente. Eso, y vuelve a ser una cosa un debate que sigue estando en Europa, eso permite una condición de posibilidad, pero no garantiza nada. O sea, el hecho de que haya un gobierno independiente, vamos a decirlo así, de una colonia, eso da la condición de posibilidad para que haya un proceso de transformación social, por ejemplo en Mozambique o en Angola, donde los comunistas tomaron el poder en el 74 y se crean países comunistas. Eso se acompaña de una revolución social. Pero el capitalismo global no permite, vamos a decirlo así, el socialismo en un solo país, como lo hemos visto. O sea, que los comunistas tomaran el poder en Mozambique no te asegura que pueda haber prosperidad en Mozambique. Lo que asegura es que, por ejemplo, hay acceso a la tierra, o el caso cubano. Quiero decir con esto que después de la independencia, los países independientes no siempre tienen herramientas para colectivizar, para desarrollar, porque el capitalismo global es un entramado que no permite el comunismo o el socialismo en un solo país. Entonces, en muchos casos, después de la independencia, se siguen prolongando las relaciones coloniales. O sea, los países en África, durante el periodo postcolonial, sigue habiendo colonialismo.
O sea, Kwame Nkrumah lo llamó neocolonialismo porque es un colonialismo económico, pero también hay un colonialismo cultural. Y las propias élites de países africanos no se vieron, no tuvieron más remedio que seguir pactando con las élites occidentales, porque o de reproducir sus propias economías extractivas, porque la independencia no te da una tabula rasa. O sea, una lucha de liberación que lleva a una desconexión con la metrópoli no te garantiza que tú puedas empezar a construir el papel sobre un folio en blanco, ¿no? Hay una serie de economías extractivas, hay una serie de pilares económicos coloniales que abren una disputa geopolítica. Pero yo considero que la propia independencia no asegura la condición para la emancipación. Otra cuestión es que es la condición de posibilidad. La desconexión con la metrópoli genera una condición de posibilidad, pero por eso creo que es importante separar el concepto de periodo postcolonial, ¿no?, de la propia de los retos del postcolonialismo. O sea, hay muchas situaciones postcoloniales donde sigue habiendo colonialismo. Y esta es la complejidad que aborda también el concepto de colonialidad, como una relación social que va más allá del régimen administrativo. O sea, se puede dar colonialidad con virreinato, con Estado libre asociado, con país independiente, con estatuto como el de Marruecos, ¿no?, estatuto aliado. Hay muchas formas en las que opera esa relación social que es colonial, más allá de la independencia, ¿no? Yo creo que esa complejidad es la que estamos adaptando a diferentes contextos históricos. El caso africano es uno de los más duros, porque es uno de los en los que el colonialismo ha sido más feroz, tanto en régimen administrativo colonial como en régimen administrativo postcolonial. Así, el colonialismo ha sido más feroz en África. Entonces, de alguna forma, a veces se cae como en esa desilusión. Bueno, es que después del colonialismo los países africanos siguieron siendo pobres, después del colonialismo. Por lo tanto, el problema no era el colonialismo. Y yo creo que lo que nos permite el concepto de colonialidad es considerar que después de la independencia, el colonialismo opera de otra forma. Y en el caso que nos corresponde como antropólogos historiadores, en el periodismo cultural, en el que hace que la sociedad africana se siga pensando respecto a Europa. Lo que nos está interpelando la crítica epistémica, ¿no? O sea, ¿por qué la sociedad africana, quizás latinoamericana o incluso europea, se sigue pensando respecto al modelo occidental, viendo que el modelo occidental está en crisis, es un proyecto fallido, una civilización de muerte? Yo creo que esos son los retos, ¿no?, del pensamiento postcolonial. Y bueno, la última pregunta que hace aquí y ya cierro. Claro, dice, viendo el tema del colonialismo interno, ¿dónde queda el análisis marxista de clases? Bueno, dentro de la propia teoría decolonial, yo coincido con Ramón Grosfogel que la propia fundación de la teoría decolonial albergó siempre dos naturalezas diferentes. O sea, una naturaleza que venía del marxismo, del estudio económico y de la lucha antiimperialista, que es la que está más representada por Enrique Dussel, Quijano, Ramón, que estaban más situados con los partidos de izquierda, con las luchas contra las dictaduras, y que eso evolucionó de alguna forma en posiciones de izquierda en la actualidad. Y luego hubo otra corriente más representada por los estudios culturalistas, en la que podemos situar a Miñolo, que no era marxista, y esas dos naturalezas convivieron durante unos años, para mí hasta el año 2017, con Venezuela. La situación en Venezuela hizo que esas dogmas se rompieran, y yo creo que ya hay una decolonialidad que tiene en cuenta el marxismo negro, que tiene en cuenta la economía, y hay otra decolonialidad que sigue siendo mucho más culturalista, mucho más alejada del marxismo, ¿no? Pero esa decolonialidad marxista yo creo que ha estado siempre dentro de la teoría decolonial, no representada por Walter Miñolo, pero sí representada por Enrique Dussel, que tiene 5 tomos sobre la obra de Marx, o por Ramón Grosfogel, o por otros autores. Dependerá de las nuevas generaciones, incluso de las generaciones que retomen esta discusión decolonial, si la arrastran hacia el marxismo o si la arrastran hacia discursos culturalistas, porque como toda teoría viva, pues está por disputar, ¿no? También tenemos una consulta de Joel Cáceres. No sé si la ves, en la que hace una pregunta sobre la modernidad y Europa. La leo para el resto. O sea, una consulta. En América Latina, con la entrada de la modernidad, se inició la División Internacional del Trabajo, el cual tenía componentes raciales. ¿Podemos indicar que en Europa ocurrió algo similar? Es decir, ¿hubieron ciertos lugares en Europa donde hubo el trabajo que realizaba en virtud
de grupos étnicos particulares. Hombre, por supuesto, ya Marxismo Negro, la formación de una tradición radical, de Cedric Robinson, cuyo primer capítulo habla del carácter no objetivo del desarrollo capitalista. Y lo que hace Cedric Robinson en ese libro, que se lo recomiendo de verdad, está en PDF y lo acaba de traducir Traficantes de Sueños, Marxismo Negro. Lo que hace el autor en el primer capítulo es hablar de cómo se forma el capitalismo histórico en Europa y el componente étnico de ese primer capitalismo histórico en diferentes territorios. Y es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, toda la conquista del Andaluz fue un proceso de división racial del trabajo. O sea, la expulsión de Andalucía de sus territorios, las ocupaciones castellanas, los nuevos repartos de tierra, la formación de los latifundios andaluces, o sea, los campesinos, o sea, el despojo de campesinos y la formación de las clases, los trabajadores agrícolas sin tierra, o sea, toda la cuestión morisca tiene que ver con ese componente étnico-racial del primer capitalismo histórico. Por supuesto, tanto en Europa como en América Latina como en el Caribe, porque son procesos coetáneos. A partir de 1492, la reconquista se amplía al Caribe y América Latina, pero los procesos de clasificación racial se intensifican. Y podemos ver cómo en la propia Castilla o en el Reino de Granada hacían falta estatutos de limpieza de sangre para acceder a uno u otros trabajos, y esas lógicas de clasificación social tienen que ver con que determinados grupos autóctonos pasan a ocupar espacios de inferiorización en el proceso productivo. Es decir, las sociedades autóctonas que son colonizadas se dedican a ocupar espacios subalternos en el proceso productivo, mientras que los colonizadores, los grupos étnicos vinculados a Castilla, por ejemplo, para el caso de Granada, se ocupaban de ocupar otros puestos. En Granada, por ejemplo, a partir de 1492, a partir de 1499, cuando se prohíbe el Islam, cuando se prohíbe la lengua árabe, solo pueden comprar tierra los castellanos. La población autóctona, los moriscos, no podían comprar tierra, solo venderla. Entonces, eso nos indica una clasificación étnico-racial del trabajo para las décadas de esa modernidad temprana a partir de 1492 en Europa. No sé si con eso he contestado. Parece que de momento no hay más preguntas. Animo a la gente a que haga más preguntas. Voy a aprovechar para también hacer yo una. Cuando has hablado de cómo pensamos a América Latina como mestiza, ¿no? Lo que significa que pensamos a Europa como no mestiza, homogénea. Pero aquí, mientras estabas hablando, se me estaba ocurriendo que no solo pensamos a Europa como no mestiza o homogénea, muchas veces también pensamos a África como no mestiza y homogénica, ¿no? Y homogénea, sí, homogénea. O aquí José Sánchez, seguro que también podrá decir algo, pero hasta ahora estamos diferenciando lo que es la África negra y la África que no es negra, ¿no? Porque todo genera como un de esto. Lo mismo que pasa con Asia. Y ya hemos definido a América Latina como mestiza. Entonces, tanto lo homogéneo como lo mestizo, como lo no mestizo, está un poco determinado por Europa, desde la antropología también, no solo seguramente, no solo también desde la historia. Por lo tanto, ese colonialismo intelectual también es el que define un poco a los pueblos, a los continentes. Lo que me pareció también muy interesante, lo que comentabas ya anterior, lo de las subzonas, ¿no? Que eso también tiene que ver con las subzonas e incluso con el pensamiento, con las investigaciones periféricas, ¿no? Que también pueden estar fuera, digamos, de ese pensamiento intelectual dominante. Y desde luego lo que me ha parecido súper interesante, que es lo de la unión del poder con la intelectualidad, ¿no? Y con la universidad, la creación de la historia, ¿no? Y que aquí en el Estado español se ve tan claro, ¿no? Cómo la historia está marcada por quienes están marcados, ¿no? E incluso el desconocimiento que tenemos los propios antropólogos, antropólogas, intelectuales o no, del Estado español, cuando no nos especializamos en algún
en algún aspecto concreto del Estado español, cómo desconocemos una historia de una forma, vamos, hasta que es escandalosa, ¿no? Va por aquí, ¿no? El comentario pregunta, porque creo que tú puedes hacer una aportación mucho mejor de mi comentario. Sí, me gustaría, a propósito de lo que ha dicho María, también hacer un comentario para continuar el diálogo con Javier, y es que mientras María hacía esa reflexión en torno a lo homogéneo, la mirada homogénea sobre Europa y la mirada mestiza a lo latinoamericano, se me venía a la mente esta muy antigua separación del mundo en tres partes, atravesada por la maldición de Cam, a dónde iba Jafet, quién es Sem, quién es Cam, ¿no? La maldición de Noé. Y cómo en ese relato África es un ente homogéneo, Asia es un ente homogéneo, Europa es un ente homogéneo, pero quizás la necesidad de mirar a América Latina como un mestizaje, como mestiza, deriva, por un lado, de la necesidad también de una élite latinoamericana para pensarse a sí misma más cercana a Europa que a los propios pueblos de la región, pero también con esto que Miñolo, por cierto, llama la invención del hemisferio occidental. Es decir, América está digamos, entre dos mundos, entre ser parte del hemisferio occidental, sobre todo América Latina, ser parte del hemisferio occidental, pero no ser plenamente occidental. Y ahí es donde radica su mestizaje. Mientras que África se entiende como abiertamente no occidental y Asia, el Oriente, es, digamos, la frontera por antonomasia con Occidente, ¿no? Entonces, quizás de allí, esta era la imagen que se me ocurría a partir del comentario que ha hecho María sobre esta diferencia entre lo europeo se mira como homogéneo y lo latinoamericano o lo americano en general como No sé si prefiero darle la palabra a Monse, María, o intervengo ya. Bueno, voy contestando, si os parece. Tiene el micrófono apagado, María. Sí, por favor, ves contestando y vamos a ver si podemos abrir el micrófono para Isidora y otras personas. Bueno, bueno, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que evidentemente esa categoría de homogeneidad no solamente se le da a Europa, sino que me refería más bien a las corrientes de pensamiento crítico que buscan abordar, por ejemplo, estudios sobre África, ¿no? Pero antes de ese pensamiento crítico que habla de la diversidad en la sociedad africana, había otra consideración que era más, o sea, que homogeneizaba el continente. Yo creo que lo interesante aquí, en relación con tu segunda cuestión, es comprender cómo al imperio, en un sentido cultural, cómo a Occidente lo que le interesa es que exista un otro que Occidente representa. Esto no está en cuestión. Y eso es lo que se ha llamado la imperiofilia, porque el imperio necesita territorios conquistados. Entonces, a lo que le interesa al Estado español es España y sus otros. O sea, quiero decir, hay cátedras sobre estudios latinoamericanos, hay una intervención sobre estudios africanos en las propias instituciones del Estado, hay cátedras, porque el otro le interesa al Estado. O sea, Occidente no rechaza al otro, Occidente disputa la capacidad para representar al otro. Por eso siempre planteamos que es más fácil hacer una tesis sobre los movimientos, vamos a decirlo así, indígenas en América Latina que sobre los moriscos. Porque lo que no está dispuesto Occidente, lo que no está dispuesto el Estado español, hay que replantear la propia historia de España. O sea, no es lo mismo hacer una tesis doctoral sobre España contra el Islam que del Islam contra España. O sea, hay ciertos elementos, ciertas otredades que son demasiado internas que los estados no permiten y que censuran y que hay toda una islamofobia o hay toda una serie de categorías para bloquear ciertos temas en investigación.
lo que me parece que tiene un potencial emancipatorio es poner en diálogo la experiencia del otro con la experiencia propia desde las referencias culturales del otro. O sea, tomar en serio las representaciones de otras sociedades, las representaciones de la sociedad indígena, de la sociedad latinoamericana, tomarse en serio las representaciones de otras sociedades y ponerla en discusión con lo que está pasando en la propia Europa. O sea, ¿en qué medida esto lo hemos hablado en diferentes foros y en Cataluña? ¿En qué medida lo que pasa en el sur del mundo afecta a lo que pasa en el Estado español? ¿En qué medida la crisis del Estado español es una crisis global de la forma de Estado que opera también en el Estado español? La homogenización cultural, la lucha por la soberanía, por el territorio, ¿en qué medida eso se está dando también en el Estado español? Claro, hay una posibilidad de que lo que pasa en España sea específicamente y que solo pasa en España, y que lo que pasa por el resto del mundo es diferente. Pero también hay una posibilidad de que las crisis internas que tiene el Estado español sean parte de otras crisis más amplias, incluso hasta de reformulaciones de la propia izquierda, donde aparecen conceptos como territorio, como otras formas de emancipación que no estaban en el propio Estado español, y que el Estado español, aunque los propios sujetos no lo reconozcan en muchas veces, aunque los propios sujetos no tengan como referencia el sur, lo que permea. Y eso es lo que es difícil hacer en la universidad, porque todo pensamiento crítico en la universidad está sujeto a una crítica. Es decir, como decía antes, si haces una tesis doctoral sobre España contra el Islam, va a salir sola. Si haces una tesis doctoral sobre los esfuerzos del Estado español en la lucha contra el yihadismo, es una tesis que va a salir sola. Ahora, si haces una tesis doctoral sobre la presencia, sobre el componente árabe de la cultura española, va a tener muchas críticas. Entonces, con esto quiero decir que lo que yo creo que tiene potencial emancipatorio es que existe un diálogo entre las representaciones culturales del otro y las representaciones culturales propias, teniendo en consideración y tomando como verdad epistémica aquello que cada sociedad toma como una representación legítima, y poner en diálogo con lo que sucede en el Estado español. Eso las ciencias sociales lo castigan mucho, porque es un diálogo que tiene muchas posibilidades y muchas potencialidades, pero yo creo que ese es el reto contra el eurocentrismo: superar la barrera del otro y, de alguna forma, humanizar al otro y tomar en serio su experiencia histórica. No solamente ir a estudiarlo con las categorías de autores o autoras europeas y estudiar al otro, sino tomarse en serio su propia forma de representación, o su propia forma o su propia experiencia histórica. Isidora. Vale, gracias María. Veo que me toca. Buenas tardes a todos. Gracias Javier por la intervención, y José por todos los comentarios. Y bueno, no sé, yo quería intervenir un poco con alguna reflexión que me surge de todo lo que se ha estado planteando, justamente por el campo en el que trabajo, ¿no? La enseñanza de la historia y la teoría de la didáctica de la historia. Y que tiene que ver también con algunas reflexiones respecto al propio lugar que tienen las ciencias sociales en la sociedad, ¿no? Porque tengo la sensación de que a ratos toda esta colonialidad del saber, todo este potencial emancipatorio se ve mermado justamente porque no hay esa trascendencia social, y porque las propias disciplinas no acaban de llegar a la base, digamos. Y creo que ahí la educación es una de las, no sé si de las olvidadas en estos diálogos, ¿no? Y hemos sido efectivamente también nosotros mismos los que nos hemos, creo, marginado, no estableciendo estos debates. Pero creo que las propuestas que estáis planteando, ¿no?, sobre la interdisciplinariedad, apuntan en esa dirección, y que creo que es importante repensarlo, y cuál es el papel o cómo hacemos esa transferencia hacia las generaciones jóvenes, sobre todo la formación inicial de profesorado, que creo que es donde está la clave, y cómo repensar esta historia, estas ciencias sociales que enseñamos en las aulas, porque es cierto que sigue siendo tremendamente colonial. Por supuesto nunca hay ningún otro que no sea el Estado, pero incluso cuando se intentan hacer estas experiencias locales, pues seguimos cayendo en esta crítica que hacía, ¿no?, de, vale, vamos a hacer una antropología de colonial, pero cuando hacemos el contexto histórico, pues sigue siendo tremendamente colonial, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son cosas
cosas que me parece importante que pensemos que no es solamente la academia donde tenemos que generar estos debates y bueno, hay que tal vez pensar en cómo podríamos intentar fortalecer diálogos que nos permitan superar esta situación, ¿no? Eso. ¿Contesto? Ya está. Podéis contestar todos, los José también. Es que no sabía si querían hacer alguna pregunta o vamos. Vamos haciendo, va. Pues nada, Isidora, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la gran disputa no es por producir saber en una academia como si fuese un búnker, sobre todo en el pensamiento crítico en la academia, que es el búnker dentro del búnker, sino que la disputa está ahí fuera, ¿no? Y la disputa está en representaciones culturales y está en las bases sociales, está en la educación, está en el arte, está en los medios de comunicación. Claro que considero como tú que ese es el frente, pero claro, como todo saber en disputa, la disputa la vamos perdiendo en muchos sentidos, también en esta, ¿no? Y como todo saber en disputa, pues se enfrenta a grandes pilares de la sociedad occidental, como es el capitalismo, como es la universidad, como es la supremacía occidental, que son grandes pilares en la sociedad, que son grandes consensos que apenas se están minando, pero donde tenemos poco peso desde el pensamiento crítico. Yo decía que la historia era una de las últimas disciplinas en entrar en estas discusiones por la centralidad que le otorga el Estado, pero efectivamente la educación, o sea, la educación de la historia, ¿no? La didáctica de las ciencias sociales, por decirlo así, tampoco ha entrado en esta discusión porque el Estado le augura una centralidad muy, muy especial a la propia educación de la ciudadanía. Y claro, los manuales de texto los elaboran instituciones estatales o subestatales o autonómicas o de cualquier otro tipo, y normalmente el pensamiento crítico no tiene acceso a esas instituciones. O cuando tiene acceso, no tiene acceso durante tanto tiempo como para cambiar los manuales de estudio. Entonces, esto nos da una perspectiva en la que, al igual que la colonialidad del saber es cultural, pero también es política, la descolonización es cultural, pero también es política. O sea, las luchas de liberación son luchas políticas que nos confrontan con que ahí fuera hay una sociedad de millones de personas y hay una disputa por esos imaginarios. Y claro, la educación es la gran herramienta del Estado. O sea, no es una opinión mía, sino que o sea, la educación es la gran herramienta de las instituciones para formar ciudadanía. Y claro, por ejemplo, en el caso andaluz es muy evidente, en el que, por ejemplo, la historia del Al-Ándalus ocupa 3 páginas y la Andalucía castellana 80. O sea, tú en cualquier estantería de cualquier biblioteca pública, tú vas a la historia del Al-Ándalus en Córdoba y hay muchos más libros sobre historia de la Córdoba castellana que de la Córdoba califal. Pasa en bibliotecas, pasa en primaria, pasa en secundaria, pasa en la universidad, pasa en los máster, y son espacios de conquista que no tenemos capacidad de disputar porque es difícil, es una disputa en la que el pensamiento crítico tiene muchas cosas en contra. Pero yo sí que creo, y por ejemplo yo creo que en América Latina, en los contextos en los que se ha podido, se ha hecho, o en los contextos en los que la correlación de fuerza institucional lo permite, se hace, pero eso requiere una correlación de fuerzas que no tenemos desde el pensamiento crítico. Y para el caso del Estado español, bueno, al menos por ejemplo la educación está transmitida a instituciones autonómicas, por lo cual cada institución autonómica genera su propia educación en arreglo a una serie de intereses que depende de las comunidades autónomas y depende de la correlación política en esas comunidades autónomas, pero en todo aquello que depende del Estado hay una imperiofilia tremenda. O sea, hay todo un discurso de la hispanidad, del imperio, de la España una, que es un lastre de la dictadura militar y que los sectores críticos están empujando, pero es una batalla bien dura. Pero yo coincido contigo en que es una cuestión central, no estar dentro del búnker, sino salir allí. También en los medios de comunicación, ¿no? En cómo los medios de comunicación narran la presencia española en África, en el norte de África, la relación entre el franquismo y el colonialismo español en el norte de África. ¿Por qué los militares que dieron el golpe de Estado eran militares coloniales? ¿Y qué tiene que ver eso con la presencia de España en el norte de África? ¿Y por qué todos los coroneles de la dictadura habían sido tropa colonial? ¿Cómo los medios y cómo la memoria, la sociedad española se enfrenta a eso? Pues es el campo de disputa, ¿no? Y por intentar incorporar nuevas narrativas
Y no siempre es fácil, pero evidentemente que la disputa está ahí y no solamente en ponernos de acuerdo entre nosotros los académicos en nuestra torre de marfil. Gracias por tu pregunta. A mí se me ocurre preguntar, ¿y de qué manera llegamos a cambiar un discurso narrativo, ¿no?, tan potente como el del Estado español frente, por ejemplo, en el caso de Andalucía, ¿no?, a la identidad andalusí que se perdió durante todo ese siglo XIX y XX de historiografía española, ¿no? ¿De qué manera podemos intentar romper eso, ¿no?, si queremos decirlo así? A mí me parece que hay artes populares como la música que llega muy rápidamente a la gente. A mí me parece que en Andalucía hay un movimiento de rock andaluz muy potente que está intentando descolonizar ese pensamiento, ¿no? A mí eso me parece muy interesante porque es la forma que tenemos de llegar a mucha más gente que no con nuestros eruditos escritos sobre lo que sea, es igual, ¿no? O sea, porque al final nos quedamos en nuestra torre de marfil, precisamente, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos romper de una manera tan clara como hace, por ejemplo, la música popular introduciendo nuevos discursos, ¿no?, en el caso andaluz? Bueno, en el cómo hacer, yo creo que evidentemente no solamente que es una pregunta difícil, sino que si la supiésemos, pues ya estaríamos en la sociedad andaluza en otra situación y no en la que estamos. Entonces, de alguna forma, yo creo que la pregunta reformulada sería ¿cómo la teoría social puede acompañar los procesos de emancipación social? O sea, ¿cómo se pueden crear saberes que estén en sintonía con las luchas y cómo los académicos podemos acompañar los procesos de movilización política para dar un sentido emancipatorio que no reproduzca de nuevo parámetros eurocéntricos, occidentales, capitalistas, aun cuando la gente se cree que se están cambiando las cosas, ¿no? Yo sí que considero que cada territorio, cada experiencia nacional y por supuesto Andalucía como nacionalidad histórica y el resto de naciones en el mundo, cada nación que está en un contexto de opresión tiene expresiones culturales que reivindican algo antiguo. Y en Andalucía, por supuesto, está el caso del flamenco, que evidentemente ha sido en los últimos 50 años la empresa de mercantilización cultural más importante del Estado español ha sido la mercantilización del flamenco para convertirlo en lo español, no solamente con el flamenco, sino con la habla andaluza, la sociabilidad andaluza. O sea, el Estado español ha hecho una estrategia de captar todos los elementos de la cultura andaluza para trasladarlos a lo español, porque evidentemente España no tuvo una transición de la forma imperio a la forma nación. España no es una nación, sino que es un imperio en proceso de descomposición que no termina de cuajar en los parámetros europeos de Estado-nación. Entonces, en ese proceso, uno de los monstruos que ha generado es que como España no tiene cultura nacional, pues ha tomado la andaluza dentro de una serie de operaciones, entre las cuales está la de mercantilizar el flamenco, ¿no? Pero no solo el flamenco, como una expresión de lo antiguo en Andalucía, de ese mestizaje, de ese encuentro de cultura. El rock andaluz es otra expresión de eso, el rap en andaluz también lo es ahora, también el trap, o sea, la mayoría de cantantes de trap que conocéis son andaluces o de alguna forma reivindican muchos elementos de la sociabilidad andaluza. Y yo sí que creo que, como tú dices, dentro de la cultura de las expresiones artísticas hay una lectura más compleja de cómo la cultura popular se expresa y construye referencias culturales. El problema de esto es que sigamos permitiendo que esto se quede exclusivamente en el ámbito de la antropología o de las manifestaciones culturales y que no nos lo queremos llevar al terreno de las grandes instituciones o de la propia historia, que es la disciplina privilegiada por el Estado, ¿no? Por eso digo que, a pesar de que hay muchas discusiones teóricas que ya han avanzado en antropología, en historia sigue siendo el gran bloqueo, ¿no? Porque el Estado la disputa de otra forma, ¿no? ¿Por qué ciertas representaciones artísticas no son consideradas teoría de verdad o no son consideradas legítimas? ¿Y por qué no son consideradas pensamiento válido? ¿Por qué no se enseña flamenco en las escuelas? ¿Por qué no se enseña árabe en las escuelas cuando debería ser la segunda lengua en Andalucía y no el inglés? Porque hemos tenido 800 años de cultura árabo-islámica y tenemos una frontera con Marruecos, por lo tanto deberíamos aprender árabe y no inglés. ¿Y por qué no se enseña flamenco en las escuelas? ¿Por qué no se enseña historia de América Latina, con la que Andalucía ha estado tan conectada por Sevilla
y por Cádiz. Entonces, yo creo que al final a lo que interpela, yo creo que la cuestión, la teoría decolonial, o al menos donde la posición desde la que yo la asumo, es a saber construir unas ciencias sociales o humanidades desde la experiencia histórica propia. O sea, quiero decir, saber recoger la experiencia histórica para construir una forma de interpretar el mundo que está en consonancia con la propia experiencia social. Y eso tiene manifestaciones históricas, eso tiene periodizaciones, eso tiene grandes periodos, eso tiene también referencias culturales, tiene también hitos históricos, tiene procesos de entender la economía. La economía no se entiende igual en todos los territorios. No en todos los territorios hay pequeños campesinos, hay artesanado, hay diferentes expresiones económicas que son parte del patrimonio. Y eso ha de ser construido también desde la teoría económica en relación a esa experiencia histórica específica. En México se usa mucho el concepto de pensamiento propio, ¿no? Yo sí que creo que hay que lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos, lo que se llama el pensamiento decolonial andaluz, o cómo se trabaja la teoría decolonial en Andalucía. Yo creo que, por ejemplo, Pastora Filigrana o Igor Rodríguez Iglesias, que trabaja el racismo lingüístico en Andalucía, o Iván Periáñez, que trabaja el flamenco. O sea, lo que se trata al final es de volver a interpretar el mundo, pero desde tu propia territorialidad. Decía Chekhov, si quieres ser universal, habla de tu aldea. Yo creo que la decolonialidad al final no pueden hablar solo de lugares periféricos. O sea, lo decolonial no debe hablar solo de América Latina. O que eso es lo que quieren en realidad, ¿no? Los estudios de área, ¿no? Sino que al final yo creo que la descolonización del pensamiento, ya sea en Martinica, ya sea en Senegal, ya sea en Perú, ya sea en la India o en Pakistán, yo creo que a lo que nos interpela es a reformular las ciencias sociales en arreglo a una experiencia histórica específica, a una experiencia cultural específica, una experiencia económica específica, y a resituar de forma que haya un escenario cultural autocentrado, ¿no? O sea, ¿qué significa Andalucía en la historia universal? Yo creo que eso le da a la sociedad andaluza una conciencia, y yo creo que las ciencias sociales tienen que acompañar esa construcción. Las ciencias sociales tienen que saber pensar el mundo, pero desde diferentes especificidades, no América Latina respecto a Europa, o no Argelia respecto a Francia, o no Ecuador respecto a España, sino pensar el mundo desde la especificidad de un territorio, de la tradición intelectual de un territorio. Yo creo que es uno de los retos más importantes de la teoría decolonial, postcolonial, ¿no? O sea, generar nueva teoría social, generar nuevas formas de interpretar el mundo desde una tradición local propia, ya sea la catalana, la boliviana, la aymara, la de los Andes, la del Caribe afro, la del mundo musulmán, y no rechazar la tradición y rechazar lo propio para traer nuevas perspectivas. Quiero decir, sabiendo que siempre hay una disputa. Entonces, la otra parte sería el esencialismo, ¿no? La otra parte sería decir, bueno, todo lo occidental es malo, todo lo europeo es malo, y entonces yo voy a rescatar ahora algo que es radicalmente antioccidental. Tal cosa no existe. Tal cosa no existe porque el colonialismo se fundamenta en el pacto con las élites locales, en todos los territorios. Entonces, no hay nada que... ¿no? O sea, cuando hay algunos casos, ¿no?, donde se trata de buscar lo anticolonial, lo más... y terminan siendo folclores que se han construido en época colonial. Cuando se fuerza, ¿no?, ese antioccidentalismo de una forma, vamos a decirlo así, radicalmente antieuropea, radicalmente anticolonial. A veces se cae en esos folclorismos o en esas representaciones que son representaciones propias del periodo colonial, ¿no? Entonces, sabiendo que somos parte de esa historia colonial, tanto si nos pille donde nos pille en Cataluña, en Andalucía, en África, somos todos parte de esa historia colonial. Lo que yo creo que hay que razonar sobre cuál es el papel de las ciencias sociales en ese proceso colonial que nos ha tocado vivir, nos toque donde nos toque. Y o sea, en varios de los trabajos que he publicado, yo planteo una dialéctica de la colonialidad. O sea, yo creo que la colonialidad está atravesada por una dialéctica que no permite separar colonizado y colonizador. O sea, yo creo que es difícil decir, bueno, todos estos son colonizadores, todos estos son colonizados. En cierto modo sí, pero luego hay fronteras muy porosas, ¿no? De en qué medida hay territorios que son colonizadores y colonizados, en qué medida hay semiperiferia, en qué medida hay sociedades fronterizas como la andaluza, una sociedad fronteriza que limita con África, o sea, que hace frontera con África y con América Latina. Entonces, yo creo que autocentrar la reflexión intelectual también nos permite crear ese pensamiento propio y descolonizar, tanto como colonizados como colonizadores.
Bien, yo quería, a partir de esta reflexión que has hecho, un problema que surge especialmente para la antropología, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Amanda Gorman, que leyó el poema durante la poetisa afroamericana, que leyó el poema durante ¿cómo se llama? El juramento de Biden, que luego en Europa a algunos traductores de sus poemas no se les permitió porque no eran negros, ¿no? Y se explicaba que es imposible que una persona no negra tuviera la experiencia suficiente para traducir ese poema. Y ahí me sitúa esa reflexión, esa cuestión que ocurrió en eso de los antropólogos, porque dices que hay que experimentar lo local o estar situado en lo local para tener esa experiencia, comprenderlo y de esa manera poder evidenciar nuevas metodologías o epistemologías no eurocentradas, por resumirlo así. A mí me preocupa, ¿no?, especialmente eso, porque eso significaría que yo, como antropólogo que he nacido en Cataluña, no me puedo ir no sé, a cualquier ciudad marroquí, porque como no he experimentado lo local, no sería capaz de entenderlo lo suficiente como para poder explicarlo. Y eso crea realmente vértigos entre la antropología, ¿no? Es una cuestión importante, ¿no? De decir, bueno, si alguien no es negro, es incapaz de escribir desde lo negro, desde la negritud, porque como antropólogo ha experimentado ese mundo. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuál es la posición, ¿no?, que tendríamos aquí? Bueno, es que yo creo que tiene que ver con una posición, o sea, la posición epistémica que se asume. Es decir, cosas muy diferentes son que una poetisa afroamericana prefiera que sus poemas los traduzca una persona de color, al igual que un poeta francés prefiere que sus poemas los traduzca alguien que es francófono, además de habla hispana. Eso sería una cosa, y otra cosa es que el hecho de que ella no quiera que un traductor blanco traduzca sus poemas no va a hacer que ese traductor pueda apoyar la causa de ella. O sea, el traductor al que se le ha impedido traducir puede apoyar la causa de ella. Si el traductor quiere apoyar la causa, puede hacerlo de otra forma, pero la posición epistémica que le corresponde no es como centro. No sé si me estoy explicando. O sea, si lo llevamos al terreno del feminismo lo vamos a entender muy bien. Una mujer produce una expresión cultural y quiere como colaboradora a mujeres. Todo el mundo lo entendería. Y si hay un hombre que quiere participar en el grupo y la mujer le dice, bueno, es que me siento más afín con mujeres, pues, ¿no? Ahora, en el terreno racial no siempre, esa legitimidad en el terreno racial se discute algo más, ¿no? O sea, yo entiendo que esta poetisa prefiera que su poemas que quizás tienen carga de dolor, carga de memoria, carga de esclavitud, carga de un legado, prefiera que lo traduzcan personas de color, porque es verdad que la experiencia racial tiene una carga epistémica. Al igual que la teoría social producida en Europa, solo explica la experiencia europea. Todo lo que se ha producido en Europa explica la experiencia europea. Ahora, ¿en diálogo con otras cosas puede explicar otras cosas? Claro. En diálogo con otras cosas puede explicar otras cosas. La teoría académica europea, en diálogo con otras teorías académicas, puede explicar otras cosas. Pero lo que estamos poniendo el foco es si la experiencia racial genera teoría epistémica o no. Que esto es el planteamiento central de la teoría colonial. La violencia colonial te hace interpretar el mundo de otra forma. La discriminación étnica, la discriminación lingüística, te hace ver las cosas de otra manera. Y yo creo que en esto, en la sociedad catalana, en los últimos siglos, no hay nada que explicarnos. Entonces, quiero decir con esto que lo que sí pone en cuestión ¿no?, el hecho de la poetisa, que yo creo que es muy interesante, es claro que tú como antropólogo catalán puedes ir a Marruecos, pero no te corresponde la centralidad, como si te lo había dado el occidentalismo. O sea, yo creo que mujer y va a Argelia, o va a Bolivia, o va a la India. Claro que, pero yo diría, y una cosa que he dicho en la sesión, mi consejo es que es importante tomarse en serio las tradiciones locales, o sea, no explicar el feminismo en la India desde Federici, o no explicar la democracia en Bolivia desde cualquier teórico, desde Perry Anderson, que Perry Anderson y Federici son muy buenos, son grandes intelectuales de nuestro tiempo. Pero eso no quiere decir que la experiencia de Perry Anderson o de Silvia Federici dé para la vasta diversidad del mundo. El pensamiento occidental no abarca la diversidad del mundo.
se queda en la experiencia occidental. Entonces, cuando analizamos desde Perry Anderson los movimientos sindicales en Bolivia, se quedan fuera muchas cosas. Entonces, la batalla es porque haya un diálogo, que yo creo que, por ejemplo, Álvaro García Linera siempre ha hecho ese, ¿no?, entre Mariátegui y Marx, Mariátegui y otros autores. Entonces, yo creo que donde sí nos viene bien es a los europeos, vamos a meternos todos, en desplazarnos de la centralidad. Yo creo que son muy interesantes. O sea, porque nos permite ver otras cosas que antes no veíamos, porque estamos hiperrepresentados, hiperidentificados y tenemos una identidad inflada como un balón. Entonces, lo normal es que cuando un europeo llega a Marruecos, llega a Argelia, o llega a la India, o llega a Bolivia, tenga un halo de legitimidad. Y eso creo que ha impedido pensar muchas cosas. Y eso creo que ha impedido ver muchos ángulos oscuros, porque teníamos mucha centralidad como occidentales. Entonces, me parece, bueno, aparte de políticamente horrible, me parece un locus de enunciación penoso, esa centralidad que se le ha otorgado a lo occidental. Entonces, si una, por ejemplo, una mujer catalana o francesa va a Argelia y lee a las poetisas, aunque sean traducciones al francés, bueno, cada uno tiene su limitación creo que va a recibir otro ángulo y va a percibir otras realidades que no percibía solamente con los marcos del feminismo europeo en Argelia, ¿no? Y creo que el sindicalista británico o andaluz, si vamos a Bolivia y leemos a René Zabaleta o a Mariátegui, o a Fausto Reinaga, vamos a observar Bolivia, pero cuando volvamos a nuestra tierra vamos a observar también nuestra tierra de otra forma. Yo creo que descentrar Europa, provincializarla, construir a Europa como una periferia más, nos da una humildad de la que se aprende mucho, porque de la humildad se aprende mucho más que de la centralidad. Cuando tú tienes una posición central, estás enunciándote, estás dando lecciones, pero no escuchas. Que esto es lo que plantea Sousa Santos cuando dice que Europa ha perdido la capacidad de escuchar, porque está solo enunciándose, que es otro problema de los académicos, ¿no?, por llevarlo a este terreno. Acostumbrado a enunciar, acostumbrado a escribir, acostumbrado a que se les lea, el académico no siempre tiene la capacidad de escuchar. Y ese descentramiento creo que es un potencial epistémico. Descentrar al académico y ponerle la necesidad ética de que lea otras voces, otras tradiciones intelectuales. Y yo creo que la decolonialidad de alguna forma nos permite ver esas otras cosas, al igual que esta poetisa creo que ha puesto sobre la mesa eso que es muy importante, ¿no?, que no le corresponde quizá a ese traductor blanco, porque ya es artista y toma sus decisiones, pero es que además, si quiere apoyar a la poesía afro, puede repartir libros, puede hacer charlas sobre eso, puede apoyar desde otro lugar, ¿no? Sí, yo quería volver sobre esto que has dicho de la importancia de tomar la producción, digamos, local. En el caso de Bolivia, has citado a Fausto Reinaga, Zabaleta, etc. Pero a partir de ahí se me viene a la mente la siguiente pregunta, y es ¿cuál es el lugar, digamos, de la teoría decolonial en los territorios metropolitanos de los antiguos imperios? En el sentido de que, por ejemplo, hay cierta lectura que se hace desde Cataluña de su propia historia, donde lo que se busca es reivindicar, por ejemplo, la catalanidad de Colón. Y justamente se presenta esto como una gran crítica contra el eurocentrismo, incluso, contra la historia que ha contado la metrópolis colonial española, etc. Pero, sin embargo, termina siendo, por lo menos en mi opinión, sí termina siendo muy problemática, porque lo que se hace con esto es reivindicar el pasado colonial, ya no español, pero sí catalán, ¿no? Y se llegan a plantear divisorias entre los Austrias y los Borbones para señalar que había un imperialismo Austria que era mucho mejor que el imperialismo de los Borbones, ¿no? Y que el imperio era otra cosa cuando mandaban los Austrias. Creo que los compañeros que residen en Cataluña leen entre líneas a qué instituto me estoy refiriendo cuando planteo la pregunta. Bueno, es que tiene que ver también que cuando te enfrentas a un monstruo, en cierto modo te convierte en ese monstruo también. Los procesos de batalla y de lucha permea
igual que hay parte de un feminismo que puede adquirir cuestiones de relaciones de poder del patriarcado, igual que la URSS se terminó convirtiendo en un bloque. O sea, quiero decir, tenemos que ser conscientes que la lucha contra un ente a largo plazo a veces permea en que te conviertes en algo de ese ente, porque como tú no eliges los términos de la disputa. O sea, es decir, cuando tú luchas contra algo, tú no eliges en qué espacio lo luchas o cómo lo luchas. Lo luchas como a ti te permite sobrevivir y ganar. Entonces, hay muchas la batalla política tiene muchas transferencias. Digo esto porque las naciones oprimidas en muchos casos al reproducirse contra el Estado les permea y hay transferencias de los elementos del Estado contra el que lucha. Las naciones periféricas en muchos casos reproducen esos elementos de las propias naciones hegemónicas porque son luchas que se dan a largo plazo y que tienen transferencias. Y digo esto, supongo que no, o sea, también está el tema de que Colón fuese catalán y tal, y tiene que ver, yo creo, con que la imperiofilia no solamente es de España. O sea, quiero decir, también en el País Vasco hay toda una serie de tradición de la presencia del País Vasco en América Latina, que si Bolívar era vasco, son elementos que están recurrentemente. Lo que sí creo es que una de las formas de luchar contra el Estado es cuando una nación periférica se descentra de ese Estado. O sea, el hecho de que pueda haber una historia de Cataluña más allá del Estado español, sí me parece que es una forma de descentrar al Estado, pero sin caer en la imperiofilia de construir a Cataluña ahora como una nación colonial y como una reproducción de estos tópicos de la misión civilizatoria, ¿no? O sea, al momento en el que Cataluña caiga en los tópicos de la misión civilizatoria, creo que estaremos perdiendo. Lo que yo sí creo que para la sociedad catalana está por ver, y esto, bueno, voy a decir una cosa que es una hipótesis personal y que no está contrastada, pero que me da la sensación de hace mucho tiempo, es que la propia sociedad catalana no ha reconocido cuánto le debe a los movimientos sociales del mundo hispano. En el sentido de que, por ejemplo, el hecho de que cierto regionalismo catalán naciese en Cuba al calor de la lucha de independencia de Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, la estelada, la propia bandera, y que esos obreros catalanes que estaban en Cuba y Puerto Rico volviesen a Cataluña, creo que no se le da el reconocimiento necesario porque no es, ¿cómo se diría? No es glamuroso. Parece que es más glamuroso poner a Francia como referencia y no a Cuba y Puerto Rico. Creo que en los años 70, además, sí que, o sea, toda la lucha antiimperialista en el mundo, en Argelia, en Cuba, en Vietnam, permearon al Estado español en las luchas en muchas partes de la izquierda, también en una parte de la izquierda catalana, de la izquierda andaluza, de la izquierda vasca, de la izquierda gallega. O sea, la transformación de la izquierda en los años 70 fue por aprendizajes antiimperialistas. Y yo creo que la izquierda catalana tampoco ha reconocido, igual que lo de Cuba y Puerto Rico, los aprendizajes antiimperialistas que transformaron la izquierda catalana. Incluso en la actualidad, yo creo que hay muchas de las transformaciones que ha vivido una parte de la izquierda catalana, creo que tienen que ver con transformaciones más amplias que se han dado al calor de la lucha zapatista, de la lucha del Kurdistán. Se han transformado muchos imaginarios globales de la izquierda y eso la sociedad catalana tampoco lo ha sabido reconocer. O sea, yo creo que uno de los límites de la propia sociedad catalana a la hora de repensarse es que a veces en su confrontación con España puede reproducir muchos elementos españoles como esa misión civilizatoria, ¿no? Los catalanes estuvimos en Colombia, Colón era catalán. Yo creo que eso tiene que ver con sectores muy conservadores que están reproduciendo el propio españolismo, pero a otro nivel. Y yo creo que por otra parte sí que habría que tener una humildad en el sentido de reconocer cuáles son los aportes del sur a la sociedad catalana, en términos ideológicos. O sea, ¿por qué ese triángulo rojo está en la bandera catalana y la de Cuba y Puerto Rico? ¿Y por qué en la izquierda catalana hubo mucho más pozo antiimperialista que en la izquierda española? ¿Y por qué la propia sociedad catalana hoy se alimenta de otras transformaciones de los movimientos sociales a nivel global, lo cual no pasa en el Estado español? Yo creo que la sociedad catalana tiene siempre el problema de mirarse en un espejo eurocéntrico. Y lo hemos visto yo creo que en los últimos años. O sea, España es el caos, Europa es el orden, queremos ser como Francia. Yo creo que eso es un límite porque realmente Europa es la barbarie. O sea, realmente Europa cuando tiene que escoge hacer el mal. En los refugiados sirios, en Grecia, en la cuestión catalana, o sea, la Unión Europea siempre escoge barbarie. Pero el poder del espejismo eurocéntrico es tan poderoso que se ha proyectado sobre la sociedad catalana como solución a España, ¿no? O sea, el problema es España, la solución es Europa. Pero yo creo que eso es un espejo roto que ha llevado también a un callejón sin salida. Lo estamos viendo estos días, ¿no? O
sea, lo estamos viendo estos días, el peligro que hay de seguir reproduciendo a Europa como la solución. Cuando el eurocentrismo y Occidente son pura barbarie. Y cuando tienen que escoger entre hacer el bien o el mal, escogen el mal. En los refugiados sirios, en la cuestión griega de Chipre, en la deuda griega, en la cuestión, ¿no? O también en otras cuestiones de autodeterminación que se den. Entonces, yo creo que Cataluña haría bien en dejar de mirar al norte y a empezar a reflejarse como sociedad, ¿no? No como antropología o no como cuestiones periféricas, sino como sociedad, a reconocer los aprendizajes que le han llegado del sur y, por lo tanto, a estar dispuesta a seguir aprendiendo cosas de las luchas que se han dado ya en otros momentos, de otros procesos de independencia, de autodeterminación, de democracia, sea cual sea la cuestión, pero sí que creo que en el sur hay muchas más experiencias de las que aprender que verse reflejado en Francia o verse reflejado en Europa. Creo que es una vía muerta y yo creo que una parte de los problemas que tiene el Estado español es que muchos de sus intelectuales y de elementos culturales se reflejan en Europa como parte de la solución, cuando ya hemos visto la posición de capitalismo periférico, de recorte de derechos, del poder, con las propias vacunas, con otros elementos como Europa, tenemos que asumir que es parte del problema. No sé si hay alguna pregunta más o si queréis ya vayamos despidiendo, que ya... No veo ninguna pregunta más. Llevamos, la verdad, más de 1 hora y media aquí hablando y seguiríamos, por mi parte, otra 1 hora y media más, seguramente, porque es muy interesante todo lo que ha salido aquí y la verdad es que agradecemos mucho todas las aportaciones realizadas. Dime. Un comentario. Ah, sí, lo veo. Paula Larco Muñoz, de acuerdo con esto. Por eso la exigencia de la integración de las personas migrantes. Bueno, por hacer algún comentario, a ver, no vamos a abrir ahora el debate sobre la integración y las políticas de integración porque nos haría falta un máster universitario específico, pero yo sí diría que solo en relación a la colonialidad interna y a esa necesidad de superar, vamos a decirlo así, la mirada eurocéntrica y el colonialismo interno. Las migraciones son la historia postcolonial. En vez de explotar Francia-Argelia en Argelia, Francia explota Argelia con argelinos en Francia. Cada país tiene migrantes de sus colonias. España de Ecuador y Marruecos, Francia de Túnez y Argelia, la India de Jamaica, India y Pakistán. Por lo tanto, las migraciones globales son parte de esa larga historia colonial, como dice Grofogel. Yo sería crítico con el concepto de integración porque la integración presupone que el otro tiene que adaptarse, olvidar su legado y asumir que migró por su propia culpa o por la culpa de su propio país. Y es una cuestión que yo creo que está muy presente, bueno, en el debate entre Andalucía y Cataluña, ¿no? O sea, entender las migraciones andaluzas en Cataluña como, bueno, un país de vagos, por decirlo rápido, que son los andaluces, que no han generado un patrón de capitalismo propio, y como no tienen capitalismo andaluz, pues vienen a Cataluña y tienen que integrarse. Hay uno de los problemas de reproducir el españolismo y el eurocentrismo, una clave micro, ¿no? Un debate complejo que no podemos entrar ahora, pero yo sí que creo que una de las claves para no reproducir ese colonialismo interno sería asumir los elementos culturales y la tradición histórica de esas comunidades como legítimos. Por lo tanto, un discurso de tú a tú, un discurso de dos legitimidades, no una sociedad autóctona que recibe a unos que no son legítimos, por lo tanto, ya que os recibimos tenéis que integraros, sino tratar de pensar un encuentro de dos legitimidades. O sea, no hay migraciones masivas por elecciones individuales, hay migraciones masivas por políticas de Estado. En la dictadura, una de las políticas de Franco fue sacar 1,5 millones de andaluces y meterlos en Cataluña para desarticular la sociedad catalana, la andaluza. Entonces, esa palabra de integración me hace bastante de que una crítica a Occidente y al racismo y al colonialismo interno sería ser capaces de generar un diálogo donde hay dos legitimidades, donde se tiene que reformular la sociedad más allá de esa homogeneidad de la que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que ya con esto... Totalmente de acuerdo. Y tener en cuenta que todas estas personas que migran
son estas personas que también están influenciando nuestra sociedad y también forman todos estos cambios de identidad con todas las aportaciones que traen para aquí, ¿no? Y tenemos que agradecerles que vengan a nuestras sociedades a enriquecerla, ¿no? Pero bueno, como dices tú, es todo algo mucho más amplio. Y no sé si alguno de los Joses quiere despedir, quiere concluir un poco este debate. Pasan de mí. No, solamente agradecer a todo el mundo la presencia y las preguntas del debate, etcétera, etcétera, y que, bueno, y que probablemente anunciamos que estamos preparando otro debate similar en la Pompeu Fabra el próximo día 25 de mayo. Entonces ahí ya os pasaremos el link, el enlace para que podáis también participar en un debate que va a centrarse mucho más tal vez sobre esto último que estamos hablando, ¿no? En la integración y la exclusión, porque al tratarse de gente que investiga cuestiones relacionadas con la educación social y el trabajo social y todo ese tipo de, digamos, mano derecha del Estado, bueno, mano izquierda del Estado, mejor dicho, para controlar mejor a las poblaciones, creo que ese debate será interesante realizarlo ahí, en la conferencia. Gracias a todos. Sí, igualmente, pues agradecidos a todos, agradecidos a Javier nuevamente por acompañarnos y también invitarlos a estar atentos no solo a lo que nos acaba de invitar a José, sino también a las próximas convocatorias del grupo de trabajo. Continuaremos con estos conversatorios también próximamente. Muchas gracias a vosotros, José, María, también a Montserrat que está ahí en los controles, esa presencia invisible siempre necesaria para que las cosas salgan. Muchas gracias y seguimos en diálogo.